Hola amigos, en este vídeo os traigo algo muy interesante. Primero vamos a ver el cerezo del cual he sacado las varas para injertar. Es este. Vamos a acercar la cámara y vamos a ver cómo están las yemas en este 3 de marzo de 2021. Todavía siguen las heladas, luego las yemas todavía no han florecido. Sin embargo, aquí veis que yo ya tengo, en el injerto que he hecho, ya me han florecido. ¿Cómo ha sido posible esto? Que afuera los cerezos no hayan florecido y en cambio en el injerto sí. Bueno, pues no os perdáis el vídeo porque es algo muy interesante que quería compartir con todos vosotros. Son 8 tips y consejos para que nuestros injertos tengan éxito. Un pequeño paréntesis en el vídeo. Antes de seguir con este injerto, vamos a ver este otro con el fin de conservar una variedad de cereza parecida a la picota negra que me gusta bastante. Como el árbol se está secando, he decidido rescatarlo. Y dicho esto, seguimos con el otro injerto, que es el tema de este vídeo. Estamos viendo cómo no solamente prosperó una yema de primavera, sino también el injerto de púa. Y ahora vamos con el primer tip o consejo. Cuando injertéis en patrones pequeños como este caso, lo mejor es que hagáis el injerto y que lo resguardéis en el interior de la casa. Así la época del injerto, por ejemplo en este caso yema de primavera y púa, lo he podido hacer sobre la primera quincena del mes de enero de este 2021. Segundo, injerto y patrón son compatibles. En este caso, al tratarse de cerezos, el cerezo es compatible con cerezo o guindo, no hay más. Tercero, se ha hecho una buena selección tanto del patrón como de la vara del injerto. La vara de injerto de púa la he escogido la mejor, la que tira más recto hacia arriba, vara de segundo año, y las yemas que he injertado alrededor de la rama también las he elegido las que estaban mucho más hinchadas y tenían muy buen aspecto. Una particularidad en torno a las yemas. Las yemas las he injertado a yema de primavera alrededor del patrón, pero son yemas de fruto, yemas de floración. ¿Por qué? Bueno, pues no os perdáis el vídeo porque al final os voy a explicar por qué se debe hacer esto. Cuarto, aunque ya se da por supuesto, el grosor del patrón tiene que ser lo suficiente para alojar las yemas que se van a injertar. Aquí veis en estos otros dos injertos cómo no se ha podido hacer un injerto a yema porque no tienen el grosor suficiente y solamente se han podido injertar a púa. Quinto, nos hemos asegurado que las cortezas de los cambios del patrón y de los injertos coincidan exactamente. Aquí en estas tarjetas os dejo tanto el injerto de púa como el injerto a yema de primavera para que veáis cómo se hacen coincidir exactamente los cambios de las cortezas. Sexto, hemos apretado bien los injertos, los hemos atado muy bien y los hemos sellado también muy bien para que no se nos sequen. Séptimo, el patrón lo arranqué de raíz en diciembre de este año pasado de 2020. La raíz, por lo tanto, no está muy desarrollada y hay que tener mucho cuidado en darle la alimentación y el sustrato necesario para que el injerto prospere, porque le prestamos mucha atención al injerto, pero a veces descuidamos el tema de las raíces del patrón. Aparte de darle el alimento y sustrato necesario, he mezclado con el sustrato 1/3 de arena. Esto es muy importante. Y abajo, en la maceta, como ya os expliqué en otro vídeo, he puesto una pequeña capa de grava, de piedras o grava drenante, muy necesario para evitar los encharcamientos y la podredumbre de las raíces. El riego tiene que ser constante y regular, por ejemplo cada 4 días, echándole una poca de agua sin pasarnos en exceso ni en defecto. Octavo, ya muy importante, y es el truco que os quería decir, es taponarle al patrón todas las salidas de la savia, de tal manera que sí o sí por alguna yema o por arriba por la púa tiene que brotar nuestros injertos. Entonces hay que fijarse en el tronco del patrón dónde están las yemas y ahí, en esas yemas, vamos a colocar otras, las que nos interesan, las de fruto. En todas, no podemos dejar ninguna sin injertar. Y luego arriba cortamos el tronco del patrón y ponemos un injerto a púa. De esta forma, la savia del patrón tiene que ir hacia algún lado. En este caso, nos ha ido por una yema de fruto y por arriba por el injerto de púa.
¿Qué hemos hecho con esto? Hemos imitado a la naturaleza. En los árboles frutales tenemos ramas donde alrededor de ellas salen las yemas de floración y por lo tanto de fruto, y arriba, en la punta, es donde se desarrollan las varas de madera o crecimiento. Os animo a que probéis estas cosas, ya veréis cómo obtenéis buenos resultados. Espero que el vídeo os haya sido instructivo y os haya gustado, y nos vemos en otro vídeo donde aprenderemos pues otra cosa.